Ok, entonces todos estos conjuntos, todo esto que acabamos de mencionar, son simplemente formas visuales, formas de agrupar todos aquellos elementos que matemáticamente nos van a permitir expresar cualquier cifra. Después continúan nuestros números racionales, que de igual forma representan para nosotros un elemento muy utilizado en nuestra vida cotidiana, que son las partes, que son las porciones, porque a veces no ponemos el número completo, como llamamos con números enteros, sino que a veces tengo la mitad de algo o una porción de algo, y eso para nosotros está representado y llamado como números racionales. Pero también existe esa otra parte de las expresiones y de las cifras que no están de ninguno de los conjuntos anteriores mencionados. Y entonces, bueno, pero ¿quiénes son ellas? Cuando empezamos a trabajar la física, ustedes se dan cuenta que existen valores que no son determinados. Por ejemplo, recordemos cuando hacemos esas divisiones con 3, siempre nos quedaba en nuestra calculadora ese número 0.0 hasta que terminaba. Esos números que no tienen un valor definido, así sea por pedazos o partes enteras, es lo que llamamos estos números irracionales. Y abarcan todas esas cantidades de cifras de operaciones matemáticas, ya no básicas, sino complejas, donde hay un valor que tiene que ser representado, pero matemáticamente no existe como ese elemento definido, entonces entran entre números irracionales. Entonces, entre esos números racionales son aquellas raíces, cálculos de raíces de operaciones, números, notaciones científicas del alfabeto griego y esa cantidad de valores de divisiones que son infinitas, que no tienen un número establecido, entran dentro de este conjunto de números. Recordemos que el objeto de los conjuntos es simplemente incluir todos esos valores con los que nosotros vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana. Y allí viene toda esta parte de la... De esta forma, es una representación, en este caso lo tenemos... todos los números o conjuntos de números que van a estar y que debemos manejar en nuestra vida cotidiana. Tenemos entonces, y ahí empezamos, fíjense, esto en forma de círculo serían los diagramas de Venn, aquí los tenemos en forma rectangular. Números naturales, números primos, después números enteros, números racionales, números reales y números complejos. ¿Qué significa esta representación? Esta representación significa que hay como niveles de agrupamiento. Los números complejos los tienen a todos, pueden estar representados por cualquier valor, por cualquier conjunto. Los números naturales solamente pueden representarse a ellos y a los que tienen internamente, en este caso los primos. Los números enteros igualmente pueden tener a todos los grupos que están internamente dentro de su representación gráfica, ellos también pueden emplearlos para representarlos, pero no los que están por fuera. Esto es lo que se representa, lo que llamamos la dinámica de la diagramación en cuanto a los conjuntos de números con los que matemáticamente nosotros desarrollamos cualquier cifra. Esos mismos conjuntos que tienen esa cifra nos van a permitir trabajar con un número definido de procesos aritméticos con los cuales se realizan operaciones. ¿Qué es operaciones? Es un proceso matemático donde se ejecuta una acción dependiendo del símbolo o el signo empleado para tener un resultado. Entonces fíjense que aquí tenemos una jerarquía en cuanto a la ejecución de los procesos basada en la forma como se agrupan y los procesos que se ejecutan. Según esta jerarquía nos hablamos que primero se ejecutan las operaciones aritméticas que están dentro de los paréntesis o los corchetes, después les continúan las potencias y las raíces, es decir, operaciones aritméticas que tengan este símbolo, después sumas, divisiones y multiplicaciones, disculpen aquí, potencias y raíces, y después sumas y restas, es decir, la última operación que se ejecuta de una expresión aritmética van a ser las operaciones de suma y resta. Entonces aquí hablan de unos ejemplos que vamos a revisar
con calma para que ustedes identifiquemos, porque a la ligera normalmente hacemos esto, decimos 3 por 2, fíjense que hay un paréntesis, ¿no? 3 por 2, 6, 4 por 3, 4 por 4, 16, 64, y entonces yo agarro, multiplico este con este, divido el 64 entre este, y el resultado no es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque todo tiene un nivel y una jerarquía. Obviamente ellos me están indicando cómo voy a hacer resolver estas expresiones aritméticas. Primer prioridad es lo que está entre paréntesis. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Y lo tenemos aquí, 64. Lo volvemos a incluir dentro de la expresión, pero ya sin el paréntesis, porque ya el elemento que se ha generado de realizar esta expresión es un valor 64, y aquí lo tenemos. Entonces me queda 64 por 2 es 128, 64 por 2 es 128, lo tenemos aquí. 128 es lo que está en esta parte, multiplicado por 3, 384, y ahora todo lo que está en la parte superior de la división es 384 dividido en 4, nos quedó 96. De esta forma debemos realizar todas las operaciones o expresiones matemáticas, aritméticas, que estén incluidos estos símbolos, porque cada uno de ellos maneja una jerarquía. Entonces aquí venimos con diferentes operaciones de resta, de suma, que vamos donde nos están dando ejemplos con los cuales se van a trabajar, cómo representamos las fracciones, y la sugerencia es revisar el material de formación para poder resolver el quiz. Fíjense que aquí ya entonces tenemos en la parte de proporciones y razones los famosos teoremas o reglas con las cuales nos orientan y nos permiten realizar estas operaciones de una forma unificada. Es decir, ya es un criterio establecido donde te dice cómo vas a resolver un porcentaje, cómo resolvemos una regla de 3, que es una conversión, y cuál es el famoso teorema de Tales. Entonces ellos simplemente son documentaciones matemáticas, vuelvo y repito, que nosotros vamos a implementar para poder resolver de una forma normada, sistemática, cada uno de estos procesos. ¿Por qué sistemática? Porque si lo ejecutamos de la forma que lo vayamos a ejecutar, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Eso es lo que se representa cuando estamos trabajando con este tipo de reglas o de teoremas. Entonces, aquí el material de formación también de igual forma muy detallado nos trae paso a paso de cómo vamos a resolver cada una o aplicar cada una de estas normas y teoremas, y la idea es revisar, conceptualizar, comprender que esta formación matemática nosotros la visualizamos, pero aquí tenemos un enfoque diferente. Ese enfoque de incluirlo dentro de nuestras vidas para darnos cuenta que de forma muy empírica siempre lo estamos manejando. De forma natural, para nosotros, siempre estamos utilizando el conteo, las operaciones aritméticas, la manipulación de reglas, y no nos damos cuenta que ellos están siempre inmersos en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana. Entonces, este material de formación nos va a permitir eso, nos va a permitir ir incluyendo esos conceptos que normalmente lo veíamos desde afuera como matemáticos, pero realmente forman parte de todo lo que nosotros manejamos a nivel de información. Y la idea es tratar de identificar y darle su nombre a cada uno de estos elementos de cifras, de operaciones y de notaciones matemáticas con las que están definidas, pero que nosotros tal vez los veíamos académicamente como tarea, pero realmente es información que nosotros manejamos y manipulamos. Al menos desde nuestra área, nosotros vamos a manejar mucha información y debemos estar claros cómo caracterizarla, cómo identificar ese tipo de datos, y más cuando son desde la parte numérica, porque recordemos que nuestra tecnología lo que pretende es eso, tratar de hacer más fácil todo este tipo de manejo de información, y por eso es que estamos incluyendo esta parte de este componente muy esencial dentro de los resultados de aprendizaje. Bueno, hoy trabajamos con todo nuestro primer resultado de aprendizaje del área matemática. Ya queda de parte de ustedes revisar lo que
queda restante del material de formación. Nos dimos cuenta que es muy asociado a esos términos que conocíamos, pero simplemente en estos momentos vamos a reforzarlos desde otro enfoque, viéndolos de otra manera, viéndolos de que siempre los empleamos, pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ese emplear, la idea es que conozcamos que sí lo usamos y cómo se llama. El cuestionario está en plataforma, vamos a ubicarle, vamos a incluirlo dentro de este cronograma de esta semana para que entonces ya empiecen a trabajar con estos resultados. Vamos a dar hasta aquí lo que corresponde a este componente. Me permito dejar de presentar aquí. Félix, dudas, preguntas, inquietudes con esta parte de conceptualización de los elementos matemáticos, conjuntos, operaciones. Muy bien, Félix, gracias. Si todo quedó claro hasta ahora, entonces colócame por favor, como es costumbre, tu número de asistencia para entonces